Bueno, estamos aquí en una entrevista especializada en la educación, entonces estamos con un individuo de la generación X. ¿Me regalas tu nombre, por favor? Fernando Bedoya. ¿Qué edad tienes? Tengo 45 años. Nací el 7 de mayo de 1975. ¿Qué género? Masculino hasta donde sé. ¿Y qué nivel de escolaridad tienes? Profesional. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar esta ronda Ujú. de preguntas y la primera es, ¿cuál era su estructura familiar? Mi estructura familiar era lo que se conoce como la familia nuclear. eh, en un principio, papá, mamá, hijos. eh, pues tengo un solo hermano. Luego quedó nomás mamá e hijos. Ok, ¿desde los cuántos años? Papá se fue cuando yo tenía 12 años. 12. 12. Ah, ok. Vale. A los 12 años. ¿Qué actividades podía o solía hacer en este tiempo, cuando tenía tiempo libre? Pues cuando era niño, yo me acuerdo que es muy diferente ahora que los niños se pegan a internet, se pegan a los videojuegos. En la época de nosotros se salía a la calle, se jugaba ponchado, se jugaba lleva, se jugaba la soga, escondido americano, tintín, corre, corre, nos poníamos a tocar las puertas, salíamos corriendo. O sea, era eso. Era la época en que uno veía al vecino y lo veía regando el jardín y le decía que le prestara la máquina para tomar agua y no se ponía a preocupar si le iba a dar un daño de estómago o no. Si éramos como más fuertes, no sé, como más, nos íbamos al río, galladas completas. Así aprendí a nadar, a mí me tiraron al río sin saber nadar, así un maldadoso me empujó o me ahogaba o nadaba. Entonces era esa época de más salir a la calle, más contacto con la gente. Esa era la ¿Lo época que me disfrutaste tocó a mí. al 100? Qué Bastante, bueno. lo disfruté demasiado, demasiado, sí. Bueno, vamos a De continuar. la escuela, la época también bueno, listo. Tranquilo, no, si quieres hablar, habla. En- de la escuela, lo que me acuerdo es de que era como muy estilo militar. Nos ponían a tomar en el patio antes de entrar, nos ponían a formar y nos hacían tomar distancia, uno, dos, distancia, uno, dos. Y, y era la época en que el coordinador de disciplina, todo el mundo le tenía miedo. No es como ahora que le quieren pegar a los profesores ni nada. Esa época, el coordinador de disciplina era el experto en regaño y todo el mundo le tenía miedo y veía a ese señor todo el mundo se asustaba. Y la época en que, por ejemplo, si usted le hacían bullying, salía, nos vemos, eh, uno se tenía que enfrentar al otro, ¿sí me entiende? No era, usted no iba a colocar la que, ay, me pegaron, ay, usted se dejó, no, usted también pegue. Claro. Es, es como ahora que, o van a colocar una claque porque le pegaron, o sea, no, es una época muy diferente a la de ahora. Siempre el bullying ha existido, pero ahora ya no pueden ni tocar a alguien porque se va a traumar, eso es una pendejada. A mí me tocó, esa fue la época Ok, mía. listo. O sea que entonces, Y ¿qué método? políticamente, yo creo que No, entonces, espera. Entonces, ¿qué método más común se presentaba en el proceso escolar? no, el proceso escolar no ha cambiado. O sea, Sigue igual. decir que el proceso escolar como tal, nosotros hemos recibido la educación desde la revolución industrial. O sea, si ustedes se ponen a analizar la escuela como tal, no ha evolucionado absolutista. Siéntese, cállese, premio, castigo. Eso es una educación para obreros, ¿sí?
donde nos dan el conocimiento que ellos quieren, nos dan un conocimiento que es simplemente controlado por los grandes bancos del mundo en esto. Y los gobiernos, pues, que son los títeres del paseo, pues dicen, bueno, esto es lo que hay que enseñar. Y los proveedores simplemente tienen que adaptarse a ese currículum, a ese... Pero es más de obedecer, ¿sí? Y decir, aprenda esto es lo que tiene que aprender. Y el que se sale de ese contexto, ya es raro, ¿sí? Entonces pueden haber grandes mentes ahí, pero se quedan supeditadas a una educación controlada. Y eso no ha cambiado, creo que eso no ha cambiado Ok. para nada. Es lo Bueno, mismo, entonces, ¿sí? hablando, Se respetan. señor. Eso lo recuerdo. Por ejemplo, nosotros nos enseñan el himno nacional, la bandera, y era como más respetuoso de esas cosas, ¿no? ¿Sí? A pesar de que la gente dice que la urbanidad de Carreño, que eso está pasado de moda y todo eso, pero yo sí pienso que hoy en día la gente no le enseña ni a respetar ni a saludar. Yo estaba en la entrada de un colegio poniéndole cuidado a los estudiantes y de 300 estudiantes o 500 que pasan, solamente 2 o 3 saludan al vigilante. Buenos días. Sí, Mm. eso no le quita ni le pone a nadie. Pero hoy en día se ha perdido como todo eso, tanto el respeto hacia los padres, pues perdió la urbanidad. Ya no saludan, ya no piden permiso, ya no dan gracias, ya no piden el favor. Entonces, eso sí Pues, noto que se ha perdido de la entonces nueva ahí nos generación. podemos dar cuenta que la estructura de la formación de la escuela era más estricta y como más dedicada a que los estudiantes pudieran formarse bien educadamente y poder ser representativos y tener pertenencia a Colombia, a su nacionalidad, como me contabas de que se aprendían los signos, o sea, todo. Sí, yo pienso que la educación en Colombia no ha sido tan buena, porque la educación en Colombia se ha juntado las ganas de no aprender con las ganas de no enseñar. Y más hoy en día que los que se postulan para los concursos de docente puede ser cualquiera, puede ser un abogado, un médico, alguien que no le haya ido bien en su profesión y ven la educación como un escampadero. Entonces, yo pienso que lo que es rescatable de la educación del pasado era el respeto hacia los demás, era esa formación en valores, que eso sí se ha perdido. Era de que si se iba a pasar por el medio de una persona, que permiso. Exacto, Yo sí. pienso que eso se ha perdido. Ven, y tomando el tema sobre la pertenencia a nuestra ciudad, a nuestro país, yo sé que la política también en ese entonces era un tema muy importante, ¿cierto? Y que debatían bastante. Entonces, ¿cómo lo era en tal entonces o cómo influía en su generación? Pues habían dos partidos que tenían el control tradicional, que era el Partido Conservador y el Partido Liberal. Y fueron emergiendo nuevos grupos políticos. Me tocó la época en que fueron emergiendo, como el dominio, digámoslo así, el dominio en la cuestión de el control político en Colombia. Por ejemplo, los conservadores siempre han sido religiosos. Lo que les ha ayudado a estar allá es la curia, la iglesia católica. Y esa siempre ha sido conservadora. Y los liberales eran como los que intentaban echar un carretazo diferente, pero todo eso ahí terminaba como en las mismas siempre. Yo pienso que educación política como tal en Colombia no ha habido, porque si hubiera educación política, no tendríamos los gobernantes que hemos tenido tan malos, ¿sí? Y han sido simplemente colocados por las élites. En Colombia la gente siempre se ha vendido, pues eso no ha cambiado, siempre se ha vendido por un tamal, siempre se han vendido por un ladrillo o por un puesto político, no importando lo que hagan. Eso no ha cambiado para nada. Eh, ¿Qué más le digo con respecto a la parte política? Y Digamos, la gente ustedes, siempre ha estado como
Digamos, Ah, ustedes como familia, ¿hacia qué lado estaba como más enfocado? no, mi familia era política, mi familia sí, Era neutral. no, decían que eran unos mentirosos y ya, pero nada, Ah, nunca nos dijeron, nunca se centraron. ok, listo. Bueno, entonces, cuénteme, bueno, ya sé que me ha contado bastante sobre cómo ha sido la educación ahora, pero en sí, cambios sociales que han surgido desde su educación, ¿cuáles serían? Cambios sociales, muchos. Por ejemplo, ver, por ejemplo, los cambios a través, por ejemplo, los cambios sociales también se pueden ver por los medios de comunicación. Cómo ha evolucionado, de pasar del televisor análogo, por ejemplo, a la televisión ya satelital y todo eso, del radio al televisión, después al internet, ¿sí? Y ver cómo esas transformaciones influyen tanto en la parte social, en las nuevas fuentes de empleo, de, eh, y ya la gente puede trabajar sin salir de casa de un computador, ¿sí? Porque antes fuente del chip, digámoslo así, el cambio del chip. Entonces, todas esas representaciones también se ven enmarcadas en la parte social, ¿sí? Se ven permeadas lo cultural, lo social. Yo creo que la tecnología también ha afectado mucho las cosmovisiones y la manera de ver el mundo. Y ha influenciado tanto para bien como para mal. Claro. Bueno, y teniendo todos estos temas así como tan notorios y como tan específicos en su vida, ¿usted estaría dispuesto a cambiarse o residir en otro país, viendo la situación actual en Colombia? No, mira que a mí me ha resultado oportunidades de irme del país y nunca lo he pensado. Yo pienso que, que uno puede reinventarse. En estos días le decía a alguien, por ejemplo, con respecto al empleo, yo le decía, yo aprendí algo en Colombia y me gusta eso de Colombia, que cuando no hay empleo hay que inventárselo. O sea, cuando no hay, yo por ejemplo no estoy muy de acuerdo con la gente que se queja, ay, no tengo empleo, porque yo desde los 12 años he tenido que llevar el pan a la casa. Desde los 12 años, cuando mi papá se fue, a mí me tocó asumir esa responsabilidad de ayudarle a mi mamá. Entonces, yo pienso de que primero querer es poder, ¿sí? Yo terminé una carrera universitaria pese a todas las circunstancias negativas que tenía. Falta de dinero, entorno negativo, eh, mejor dicho, todo para haber dicho no estudio, pero yo me aferré a que sí podía. Y también descubrí que cuando una oportunidad la oportunidad crece la usted mismo. Eso creo yo. Y me gusta eso de Colombia. Hay otros países donde el rebusque no existe, por ejemplo. Colombia sí es maravilloso en esa parte. Entonces, hasta ahora no he pensado irme del país por eso. ¿Sí? Prefiero llevar del bulto acá, pero sé que conozco Colombia. A no ser que pase algo como ven unos añitos para que pase eso todavía. De que vamos para el hueco, lo vamos. Son Sí, los mandatarios que tenemos tan pichurrias, pero mientras no sea tan caótico el asunto, yo pienso que vale la pena luchar por el país. Y oh, así sea una utopía, creer que todo va a cambiar. Así sea una utopía. claro. Entonces, su merced me dice que fue graduado profesionalmente como licenciado, ¿cierto? Entonces, como su perfil de docente, ¿qué opinión tiene frente a la educación actual y qué le cambiaría? ¿Qué le cambiaría a la educación actual? Mm, yo le cambiaría a lo descentralizada. No de que dependiera de puestos burocráticos ni de cosas así.
porque hay muchos puestos de docentes, por ejemplo, que son por el político, que están ahí ocultos y eso le cambiaría la educación. Que fuera más, que tuviera más dominio propio a lo privado, pero con los beneficios de lo público, ¿sí? De que todo el mundo tuviera acceso gratuito realmente, por ejemplo, a la universidad. Eso me gustaría a mí. Y eh, que los que enseñan los docentes fueran realmente licenciados, especializados en didáctica, en pedagogía, realmente que hubieran estudiado para esas profesiones, que les nazca enseñar, porque eso es un don, inclusive está en la Biblia, el don de maestro, el don de enseñar, y no cualquiera, ¿sí? Entonces, docente puede ser cualquiera, docente más maestro no es cualquiera, maestro no es cualquiera, maestro es el que tiene la pasión, el que sabe, el que convierte lo difícil en fácil, el que logra transmitirle algo, el que logra solamente está por un sueldo, pero el maestro no, el maestro sí quiere transmitir, dejar un legado, dejar algo que cambie la sociedad. Usted sabe que una de las profesiones más peligrosas es la docencia, porque un médico puede matar a uno o dos, pero un mal maestro puede matar todo un pueblo, matarle los sueños, las ilusiones, las ganas de salir adelante. Eso lo puede hacer. Y estamos llenos de muy malos maestros. Es más, estamos llenos de malos docentes, digámoslo así. De maestros, yo creo que hay poquitos realmente. Y eso se necesita más, más gente comprometida, más apasionada por lo que hacen. Bueno, Eso se necesita en la docencia. Y un gobierno que no vea la educación como un gasto, porque el paro de maestros, porque ellos han visto la educación no como una salida, no como una solución. Porque le digo a usted, si yo he estudiado, si yo tengo un nivel educativo, yo no voy a ir a colocar una navaja ni un revólver a nadie, ¿sí? De lo que ellos no se gastan en educación, se lo tienen que gastar, se llama Alexandra, para que lo investigue, se llama violencia indirecta. ¿Sí sabe? ¿Ha escuchado ese concepto? algo, un poco solamente. Aníbal, yo comparto un estudio para las Naciones Unidas que se llama violencia indirecta. La violencia indirecta casi nadie la piensa ni se le pasa por la mente. La violencia directa es cuando usted le colocan un arma, un revólver o un cuchillo para robarlo. Pero la violencia indirecta es que, por ejemplo, alguien destapa su alacena y 5 niños llorando de hambre. Entonces la persona piensa que es por la falta de oportunidad o la falta de educación o la falta de empleo que él tiene ese problema. Pero realmente no fue culpa de él. Realmente la culpa la tienen políticos y empresarios que solamente pensaron en llenar sus... Eso es la violencia indirecta. O sea, esa falta de oportunidad de empleo de él se debe a decisiones que tomaron gente de arriba y que se robaron esos recursos que deberían de ser de todo el pueblo. Eso se llama la violencia. O sea que realmente el que detonó el gatillo, el que robó en la calle, son esos gobernantes que se han robado el dinero. Eso es la violencia indirecta. Eso tiene un Increíble. trasfondo muy profundo. Yo pienso que sí, es tenaz, es tenaz. O sea, eso es bien, bien interesante. Entonces, mientras que no tengamos, yo creo que una cultura política, no, porque es que nosotros tenemos una cultura de politiquería, pero la política como tal es muy hermosa. Si se aplicara realmente los conceptos filosóficos de política en Colombia, esto sería espectacular, porque Colombia es un país muy rico. Es tan rico que se lo han robado tantas veces y aún hay plata. Imagínate, pues, cómo era rico. Entonces,
yo pienso que es eso, es cambiar o sea, nuestra conciencia política para primero cambiar esos gobernantes y cambiar esas leyes que solamente, por ejemplo, benefician es a los de arriba. Una vez yo vi algún aviso de alguien que atropelló un poco de gente y decía una imagen por Face, decía cárcel, no, eso es para los pobres. Y es algo que lo estaban diciendo en chiste, pero es real. La cárcel como tal, por ejemplo, la 40, Bellavista, en Medellín, son simplemente para los pobres. Los ricos no pagan esas cárceles, pagan es casa por cárcel, en su mansión, Súper ¿sí? bien. En su mansión. Como por ejemplo, que quédate en casa. Y mostraban a todos esos famosos Vin Diesel y todo eso, con piscina, con gimnasio. Es fácil. Sí, es Sí, claro. diferente en una finca o en una mansión. ¿Sí o no? Pero cuando usted vive así en una casa de 4 por 7 metros, ya la cuestión es diferente. Ya toca. No sé qué más Alessandra quiera saber o quiera preguntar. Bueno, pues, Yo vi un tema. Ah, bueno, pues, o sea, yo creo que ya estaríamos finalizando esta entrevista y quisiera, por favor, que, bueno, ya nos diste la opinión frente a la educación, frente a aquellos que enseñan y dedican su tiempo para enseñar a otros. Ahora, ¿qué opina o qué consejo daría a la juventud de ahora, que son los que reciben esa educación? Porque al inicio contaste de que el error va entre que no quieren enseñar y no quieren aprender. O sea, cuando hay una problemática necesita de ambos lados y entonces está surgiendo en mucha juventud de que de pronto no quieren recibir la educación exacta que ofrecen. Entonces, ¿qué nos diría a nosotros como jóvenes frente a esa situación? por ejemplo, yo creo que la respuesta mía la voy a dar bíblicamente. Y espero pues que no le intervenga esto. Y está en Segunda de Pedro. A ver si lo encuentro acá. Segunda de Pedro. Yo creo que, y esto es me parece, el Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Los jóvenes de ahora, los de antes éramos más diligentes, más obedientes, ¿sí? Eso no quiere decir que tenemos que agachar la cabeza, no, pero sí respetar y estar en la jugada y salir más a la calle. O sea, porque la tecnología también es necesaria y también nos podemos catapultar con la tecnología, pero yo creo que es no ir a los extremos, no ir a los extremos, porque nos puede pasar no sé si se vio esa película de un robot, no me acuerdo cómo es que se llama, que toda la Tierra se va para el espacio y se vuelven gordos, ¿sí? Y nomás utilizaban las computadoras, todo y lo hacían. Entonces yo pienso que también es necesario salir a la calle, untarse, ser diligentes, respetar y querer aprender. Y asombrarse de las pequeñas cosas. Y sí, volverse un jardín, cosa que las mariposas quieran posarse en ese jardín. No salir a cazar mariposas, que las mariposas quieran estar en el jardín. Listo. Wow, interesante y muchas gracias, Juan, por atender a mi entrevista, por atender a estas preguntas cortas que tenemos y gracias por su tiempo. Es muy Con amable. gusto. Espero
Claro que Bueno, con sí. mucho gusto. Hasta luego. Bueno, mi Juan.